Hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo el mundo bien y espero que cada día os estéis encontrando un poquito mejor siguiendo el método Orecua y que estéis alcanzando o que al menos tengáis la percepción de tener una mayor calidad de vida. Bueno, hoy os traigo un tema que me parece interesante porque es algo que de alguna manera todos hemos hecho alguna vez a lo largo de nuestra vida y hacemos de forma más o menos repetida, depende de cada uno y de cada una. Se trata de la relación que tenemos con la comida. Con este vídeo quiero de algún modo que consigáis o que al menos intentéis conseguir una relación un poquito más sana con la comida. ¿A qué me refiero? No me refiero a las comidas de alguna manera obligadas entre comillas de desayuno, comida y cena que tenemos que hacer, sino a esas comidas que metemos sobre todo entre medias, que a lo mejor son más abundantes de lo que deberían ser y en las que comemos cosas que nos producen placer porque son muy saciantes, están muy ricas, tienen mucho sabor, pero suelen ser cosas hipercalóricas y que de algún modo no son lo mejor para nuestra salud. Por eso creo que es importante de algún modo intentar controlar estas situaciones y este tema. Lo primero que hay que saber es cómo funciona esto. Funciona de la siguiente manera. Muchas veces, por lo que sea, imaginaos, llegamos a casa después de trabajar y tenemos un hambre voraz. Y normalmente, como la comida como tal, la que realmente tenemos que comer, ya sea pues no sé, un filete de algo, unas lentejas, lo que te hayas planeado en el día, es más costoso de hacer, lleva más tiempo. Normalmente cuando tenemos tanta hambre vamos directamente a cosas que nos sacien, porque el cerebro de alguna forma nos pide inmediatamente esa saciación, ¿vale? Y esa búsqueda de placer para calmar el hambre. Esto en situaciones en las que tenemos mucha hambre y lo que hacemos es eso, comer cosas demasiado hipercalóricas y en demasiada cantidad, porque no es lo mismo picotear, no sé, un pelotazo que comerte toda la bolsa. Entonces hay que intentar tener un poquito más de control con esto. Eso cuando tenemos muchísima hambre. Ahora explicaré cómo podemos solucionar este tema, pero la mayoría de las veces que ocurren estas situaciones en las que nos damos pues esos atracones o comemos cosas que sabemos que a lo mejor no deberíamos comer tanto, es porque tenemos una sensación incómoda o tenemos una emoción que de alguna manera no estamos sabiendo gestionar. ¿Cómo cuáles? Pueden ser aburrimiento, ansiedad, simplemente que nos sintamos ahí como con un vacío extraño, que no sabemos bien qué hacer y de alguna manera, como tenemos esa sensación incómoda que no sabemos manejar y estamos en un momento tranquilo que no podemos llenar o no sabemos llenar con otras cosas, pues de algún modo en el cerebro, en la cabeza se nos despierta la necesidad de buscar placer. ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando de ese momento. Entonces la comida de por sí y sobre todo la comida que suele, pues chocolate, cosas muy saladas, muy sabrosas, cosas, en fin, como he dicho, hipercalóricas, de algún modo el cerebro busca ese tipo de comidas porque son muy saciantes y nos proporcionan muchísimo placer, ¿vale? Una vez lo comemos hay un refuerzo directo a nivel cerebral y por eso buscamos ese suplemento de comida para compensar esa sensación que teníamos de aburrimiento, ansiedad o incómoda en general. ¿Vale? Que no sabíamos gestionar. Entonces funciona así. ¿Cuál es el problema? Porque hasta aquí todo bien, tienes hambre o sientes una sensación incómoda y te pones a comer. Lo malo es que, como he dicho, suelen ser estas comidas un poco más alargadas y en más cantidad de la que tendríamos que hacer. Suelen ser atracones. Entonces, es importante gestionarlas porque después es cuando aparece la culpa. Imagino que os identificáis porque yo creo que cada uno que hemos hecho esto alguna vez, luego cuando comes y te acabas toda la bolsa de pelotazos, por ejemplo, llega un momento que dices, igual no debería haberme comido todo esto. Y si esto se sucede de forma continuada en el tiempo, es decir, lo empiezas a hacer todas las semanas, todos los días, en fin, y que empieza a formar parte de tu rutina, es mucho más difícil de controlar y es mucho más frecuente ese sentimiento de culpa que viene después. Y me diréis, ¿por qué lo repetimos si luego nos sentimos culpables? Lo lógico sería decir, pues como me siento culpable, no voy a volver a hacerlo. Ya, pero como bien sabéis, esto no es tan fácil. Entonces, hay que intentar ponerle un poquito de control al asunto, porque de algún modo el cerebro siempre nos engaña. Aunque sintamos culpa, en ese momento en el que estamos aburridas o sufrimos un poquitín de ansiedad o estamos nerviosos o nerviosas por cualquier tema, cualquier cosa que nos haya pasado, el cuerpo o la mente nos pide suplir esa sensación y cambiarla a algo más positivo y se consigue muy fácilmente con ese tipo de comidas porque, como os he explicado, proporcionan mucho refuerzo y mucho placer.
Entonces, este es el círculo vicioso en el que nos metemos una vez más, como muchas otras situaciones de la vida, en cuanto a la comida, y buscando esas comidas que no nos aportan tantos nutrientes o no nos ayudan tanto como deberíamos buscar en estas situaciones. Lo único que hacen es proporcionarnos placer, luego nos genera culpa, luego otra vez buscamos ese placer, luego otra vez culpa, y al final, ¿esto dónde mina? Pues en nuestra autoestima, porque lo que conseguimos es una sensación de pérdida de control, de que de algún modo nuestra cabeza y nuestra hambre o nuestra sensación de hambre emocional, que se llama, nos domina. Entonces, de algún modo eso mina poquito a poco, ya te digo, sucediéndose frecuentemente en el tiempo, a nuestra autoestima directamente. Con lo cual, creo que es importante y creo que puede ayudar a sentirnos mucho mejor con nosotras y con nosotros mismos el poder poner un poquito de empeño en mejorar estas situaciones, sobre todo si son muy frecuentes. Si lo hacéis de forma esporádica, pues oye, daros un gustazo, que tampoco está mal de vez en cuando, pero si es algo que os ocurre de forma frecuente y creéis que se está convirtiendo en un problema, creo que es necesario empezar a prestaros atención. ¿Qué es lo primero que podemos hacer para poder, pues bueno, conseguir un poquito de mejora en la relación que tenemos con la comida, sobre todo en esos momentos de atracón? Lo primero que hay que tener en cuenta es que en la mente tenemos una cosa que se llama sistema de creencias, donde se encuentran de alguna forma todos nuestros valores, todas nuestras ideas, todo lo que opinamos sobre la vida, y de alguna manera eso es lo que nos va moviendo a actuar de una forma o de otra ante diferentes situaciones y entre diferentes acontecimientos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, volviendo al tema específico de la comida, es dentro de nuestro sistema de creencias qué nos han enseñado. Os voy a poner un ejemplo que me dice siempre una amiga. Y es que su madre, por ejemplo, le decía siempre: hija, te tienes que comer hasta el último trozo de comida que te pongo en el plato. Y esto es algo muy común, es algo que yo creo que en este país compartimos la mayoría de las personas. Siempre la mayoría de los padres nos decían, pues hijo, o hija, tienes que comerte todo lo que hay, si no, te lo pongo para la cena, ¿verdad? Entonces, de alguna forma eso se ha ido metiendo en nuestro sistema de creencias y de algún modo eso modula también la relación que tenemos con la comida. ¿Por qué os explico esto? Porque, por ejemplo, en el momento en que si queréis tener un control mayor sobre qué coméis o cómo os relacionáis con la comida, ya dejando un poco estos atracones atrás, que también, pero centrándonos más en lo que son las comidas diarias de desayuno, comida, cena, es decir, todas las que de algún modo tenemos que tener más organizadas, el revisar este sistema de creencias es muy importante, porque si tenéis esa creencia que he comentado antes de hay que comerse todo lo que hay en el plato, de algún modo os vais a obligar a eso, y cuando no lo consigáis os sentiréis mal, y de algún modo también normalmente esos platos serán más contundentes, porque dices, pues bueno, me pongo mi porción, que normalmente la gente los padres que te dicen que tienes que comerte todo el plato solían poner cantidades grandes, por lo general, estoy generalizando mucho, pero de forma general es así y es un ejemplo. Otros tendréis otros tipos de creencias respecto a la comida, pero bueno, es importante revisarlas y revisar bien qué sentís vosotros y vosotras hacia la comida. Hay gente que le encanta comer, entonces le va a costar mucho más el controlarse a la hora de pues, estos atracones o a la hora de repetir dentro de una comida que esté haciendo o una cena. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es revisaros, ver realmente qué relación tenéis vosotros con la comida y qué pensáis sobre la comida. Os doy un ejemplo. Desde mi punto de vista, a mí es verdad que me han enseñado a comerme, por supuesto, todo lo que había en el plato, pero es verdad que las porciones eran chiquititas, de tal modo que, bueno, chiquititas, correspondientes a lo que había que comer, de tal modo que la comida yo la tengo relacionada personalmente como gasolina, de alguna manera, como una energía que tenemos que tener en el cuerpo, como nuestra fuente de energía que nos proporciona pues, el poder movernos, el poder pensar, el poder estar activas y activos. Esa es mi relación. ¿Vale? Eso es lo que yo opino sobre la comida. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues a lo mejor puede que coma menos que los demás. Entonces, pero os lo pongo como ejemplo para que tengáis una guía y me entendáis lo que quiero decir. Si vosotros sois el extremo contrario, que tenéis ahí la necesidad de comer y tenéis la comida como algo muy bueno, que lo es, y se pasa un rato muy agradable si sabemos hacerla, pero hay que ver realmente cómo nos relacionamos con la comida y qué creencias tenemos. ¿Para qué? Para luego poder cambiarlas. Este sistema de creencias del que os hablo no es algo que se quede inamovible en nuestra cabeza. Es verdad que hay muchas cosas que a lo mejor nos cuesta más cambiar, valores, ideas,
en fin, ideologías, etcétera, etcétera, porque nos las han enseñado desde muy, muy pequeños y las llevamos teniendo con nosotros y con nosotras toda la vida, pero hay otras que sí que se pueden cambiar. Y si realmente tú quieres cambiar tu relación con la comida o con esos atracones, vas a tener que revisar esto y vas a tener que ponerte un objetivo para poder cambiar esas creencias. Es decir, si eres de esas personas que se tiene que comer toda la comida que hay en el plato y que además de algún modo te obligan a comer mucho, mucho y siempre te han obligado a comer mucho, revisa eso. Si no estás de acuerdo con ello o si ves que es un impedimento y te está perjudicando a la hora de poder controlar tu relación con la comida, lo tienes que cambiar. Ponte el objetivo de voy a comer un poquito menos, o no es necesario tampoco ponerse un platazo enorme, puedo ponerme un poquito menos de comida, en fin, etcétera, etcétera. Busca objetivos realistas, como siempre digo, para poder cambiar este sistema de creencias. Ese es el primer paso, ver cómo pensamos, ¿vale? Para poder actuar. Lo siguiente que tenemos que hacer una vez tengamos revisado nuestro sistema de creencias y definido nuestro objetivo respecto a la comida, es escucharnos. Es decir, primero observarnos en el sentido de esto se repite mucho a lo largo de mi vida, es algo que tengo que cambiar. Si la respuesta es sí, tenéis que visualizaros o esperar a que llegue otra vez ese momento de ganas de saciar ese momento, esa situación de aburrimiento con la comida, buscando ese placer, y cuando llegue, identificar primero si se trata de hambre real. Si es hambre real, comed, evidentemente. Lo más importante es intentar hacer unos horarios, pero si por lo que sea os entra hambre, porque ese día no os ha cuadrado comer a la hora que tengáis que comer, intentad buscar una comida que sea nutritiva, porque cuando tenemos hambre, el estómago necesita nutrientes y cosas que realmente nos alimenten. No necesita chocolate, no necesita pelotazos, necesita comida, unas lentejas, un filete, algo que, no sé, pescado, algo que os apetezca, que realmente os guste, pero que realmente sea una comida contundente y nutritiva, sobre todo, ¿vale? Eso sí tenéis hambre. Ahora explicaré la importancia de la planificación en este sentido. Y si por el contrario se trata de hambre emocional, como he dicho antes, es decir, esa necesidad de suplir esa sensación negativa que estamos viviendo, esa incomodidad o ese aburrimiento o esa ansiedad, tenemos que intentar de algún modo acostumbrarnos. Primero observar que se trata de eso y acostumbrarnos a esa situación. Y de algún modo, si en casa os aburrís o tenéis una sensación de ansiedad simplemente porque hay silencio a vuestro alrededor, que esto es algo muy común, intentad hacer otras cosas, leer, escuchar música, ver la tele, poneros a, yo que sé, pintar, escribir, cada uno que busque sus hobbies, dar un paseo, en fin, un poco pasar de estar en una situación incómoda a disfrutar de ello. ¿Vale? Yo os recomiendo que al menos para poder acostumbraros a esto, os quedéis, si estáis en el sofá por ejemplo, os quedéis en ese momento y busquéis algo que os entretenga, algo que hacer. O podéis pensar en esto, os observáis y si consideráis que es hambre emocional para suplir todas esas emociones negativas, esperar, contar hasta 10 si queréis, hasta 100 si os hace falta, pero intentad acostumbraros a eso, no hagáis lo primero que os pide el cuerpo, no os hagáis tanto caso a vuestros impulsos, porque muchas veces nos mueve esa sensación de búsqueda de placer. Entonces hay que intentar no hacerse tanto caso de primeras, reflexionar más, ver qué se nos está pasando por la cabeza, porque a lo mejor estamos pensando en, joder, qué mal, lo que tengo que hacer mañana, qué estrés, qué ansiedad, que no sé qué, no sé cuántas. Y todo eso ya nos está generando esa bulilla y esa necesidad de buscar el placer, porque estamos en una situación en la que no lo estamos pasando bien. Tampoco es algo trágico, pero no estamos en una situación cómoda. Y cuando no estamos en una situación cómoda, una vez más el cerebro nos alerta, nos avisa de que no estamos a gusto y que tenemos que buscar algo más positivo. Entonces hay que tener cuidado, relajaos, observaros y si se trata de esa sensación, intentad acostumbraros a ella, manteneros en ese momento. Intentad quedaros quietas y quietos, ¿vale? Observando y a ver qué pensáis y a ver qué saquéis en claro. Pero muy importante, primero reflexionar y luego, si queréis, actuar. Pero no al contrario, no es actúo y luego ya me lo pienso y siento culpa. No, tenéis que intentar hacerlo a la inversa. ¿Sí? Bueno, como os decía, si se trata de hambre, lo que podéis hacer es planificaros, porque es verdad que esta vida
cuesta de algún modo llevarla porque, pues como digo siempre, es muy estresante y tenemos poco tiempo y tenemos que ir de un lado a otro y, en fin, un montón de quehaceres y muchas veces dejamos la comida como para lo último de alguna manera. Y es muy importante la planificación. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, si queréis poneros el objetivo de tengo que comer más fruta. La fruta está muy rica, nos gusta, yo creo que bueno, a la mayoría de las personas, pero es verdad que se vuelve un poquito costosa comerla o nos genera un poquito de rechazo, sobre todo porque hay que pelarla, la mayoría. Entonces, si vas a comerte, yo que sé, una sandía, porque te apetece, porque llega el calorcito y la tienes en la nevera, es verdad que te va a costar mucho más si la ves así entera, el decir, ahora ponerme a cortar la sandía con lo que cuesta, que igual hasta me corto, yo qué sé, mil excusas que se te pueden ocurrir. Lo ideal es que busques dentro de esa planificación que estás haciendo, que busques un momento de tu día que tengas tranquilo para poder cortar esa sandía o cualquier fruta que te quieras comer, meterla a lo mejor en un tupper y así cuando llegues después con ese hambre de trabajar, por ejemplo, puedas coger la fruta y comértela de forma más cómoda y cumplir así tu objetivo de ir comiendo un poquito más de fruta, por poneros un ejemplo. ¿Vale? A la hora de hacer la compra, que es muy importante para planificar, no vayáis a la compra con hambre nunca, esto es un error muy grande, porque si tienes esa sensación de hambre o esa sensación de ansiedad de la que hemos hablado y vas a la compra, vas a comprar pelotazos, no vas a comprar verduras, no vas a comprar fruta, o lo vas a comprar, pero de algún modo tendrás también reservas para llenar todos esos momentos de aburrimiento con ese placer que producen esas comidas más hipercalóricas. Entonces, cuidadín con esto, si vas a hacer la compra, primero, hazte una lista, como se ha hecho toda la vida, escríbetelo en el móvil, como siempre lo tienes muy fácil, ponte en notas tu lista de la compra, planifícate los menús, planifícate qué te apetece comer esa semana, dentro de intentar llevar una dieta o una alimentación más saludable y vete a la compra y haz eso, que si que quieres meter algún chocolate o algo de algún modo que puedas saciar esos momentos, no pasa nada, tampoco es algo horrible, ¿vale? Pero ten el control y no te compras 7 bolsas, cómprate una, para que solamente este horror lo cometas un día y no tengas tanta culpa después, ¿vale? Para que tengas un poquito más de control. Con lo cual, hazte una lista, vete a la compra y compra las cosas necesarias y así cada semana, sería lo ideal. Si no tienes tiempo para esto, intenta buscar de algún modo una planificación, pues a lo mejor en 2 días, en 3 días, cada uno y cada uno, en función de la rutina y la vida que llevéis. Y si consigues todo esto, si consigues tener una planificación de la comida, una organización, facilitarte el comer aquellas cosas que a lo mejor cuestan más como la fruta, te has valorado, te has estudiado un poco, te estás observando, te estás escuchando y consigues de algún modo en un momento en que estés sentada o sentado en el sofá, te viene ese aburrimiento, consigue reflexionar y lo consigues, quédate con la buena sensación. O si en vez de comerte esa comida que a lo mejor no es tan sana, consigues comerte un trozo de sandía o una fresa o lo que sea, date de alguna manera un refuerzo a ti misma y a ti mismo y quédate con esa sensación de autocuidado, porque es verdad que llegar a tener un control sobre la comida, repito, si esto se ha producido de forma frecuente, esta forma de atracarse con la comida, si te has quedado o sea, si lo has conseguido, te quedas con esa buena sensación, céntrate en eso, valórate y te tienes que decir a ti misma y a ti mismo que lo has conseguido, quédate con esa sensación porque al final eso, igual que antes lo otro, la culpa, mina nuestra autoestima, el intentar hacerlo, el intentar superar todo esto que nos supone algo perjudicial y un problema en nuestra vida, nos va a llevar a que nos sintamos muchísimo mejor con nosotras mismas. En resumen, que no me quiero alargar más porque esto es algo cortito y algo sencillo si os ponéis a ello, pensad antes de actuar, siempre, con todo, pero con el tema de la comida, que es algo que nos pica mucho, que es algo que nos atrae demasiado, que es algo que nos da muchísimo placer, controlaos, intentar buscar ese autocontrol y el autocontrol se consigue siempre reflexionando, intentando pensar antes de movernos, antes de perdón, actuar. ¿Sí? Bueno, espero ayudaros con esto, espero que haya quedado claro y como siempre digo, dejadme comentarios si necesitáis asesoramiento sobre algo, alguna cuestión que tengáis, alguna duda, alguna curiosidad, lo que necesitéis me lo escribís o lo comentáis donde queráis, en el grupo de comunidad o donde sea y lo hablamos y si en algún momento queréis hacer, por ejemplo, un directo o algo así, donde yo vaya respondiendo cosillas que os interesen personales ya de cada una o de cada uno,
estoy dispuesta a ello, con lo cual os ofrezco que os animéis a seguir viendo estos vídeos y a comentarme cosas y hablar de temas que realmente supongan un problema en vuestra vida. Muy bien, pues nada, os dejo con estas ideas, espero que os sirvan de algo y nos vemos en el siguiente vídeo. Tener cuidadín con esos atracones, pensar siempre antes de actuar y nada, seguir el método Erequa, que os vamos a ayudar muchísimo y de cara al verano, que ya queda poquito, muchísimo más. Os mando un beso, cuidaos mucho, hasta luego.